Seguramente usted ha escuchado la frase que dice, para ser hay que parecer. Por supuesto que no siempre la ropa que nos ponemos es una señal inequívoca de nuestro carácter. No obstante, también es una realidad que la manera en la que nos vestimos invariablemente comunica un mensaje. Así como en el trabajo, en una entrevista, en el deporte, en una ceremonia, en un festejo, etcétera, nuestro outfit es muy importante, en la vida cristiana no es la excepción. Pablo toma esta analogía de la vestimenta para exhortar a los creyentes a ponerse las prendas y los accesorios que van de acuerdo con el carácter cristiano. Acompáñeme a descubrir estos componentes en la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie expositiva titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. En la enseñanza anterior, basada en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo comienza con una serie de exhortaciones prácticas para los creyentes de Colosas, marcando así la ruta hacia una espiritualidad verdadera. Según los falsos maestros, el camino a la verdadera espiritualidad era Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo o Cristo más el ascetismo. No obstante, Pablo nos dice que todas estas añadiduras son inútiles. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, primero, enfocarnos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En otras palabras, vivamos a la luz de la eternidad. Segundo, hagamos morir el pecado dentro de nosotros. No debemos alimentarlo. Tercero, vistámonos con la nueva naturaleza conforme a Cristo, renovando nuestras vidas cada día. El día de hoy continuaremos con los siguientes versos del capítulo 3, en donde Pablo continúa exhortando a los creyentes en cuanto a la respuesta que deben mostrar ante la maravillosa gracia de Dios. La porción que estudiaremos es del versículo 12 al 17. El título de este mensaje es El outfit del creyente. Colosenses 3, 12 al 17. Leamos el versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pablo exhorta a los creyentes a mostrar ciertos rasgos de carácter que en un momento más comentaremos. No obstante, llama la atención la base sobre la cual es preciso vestirse de cierta manera. ¿Y cuál es esa base? La elección divina. Pablo comenta, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Sabe? Ni usted ni yo elegimos a Dios. Ciertamente hubo un punto en el que nos rendimos a Él y le reconocimos como Salvador de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra determinación de caminar con Dios es resultado de su elección. Y lo más sorprendente, Dios nos eligió por el puro afecto de su voluntad, no por algo que vio en nosotros, no por nuestro desempeño o por cierta inclinación hacia las cosas espirituales, no. Es más, no hay tal posibilidad, puesto que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, tal como lo leemos en Efesios 1. Efesios 1, del 3 al 5 nos dice: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Muchos piensan erróneamente que Dios de antemano sabía quiénes iban a creer y con base en ello eligió a su pueblo. De ninguna manera. La Biblia enseña categórica y contundentemente que Él lo hizo por su voluntad soberana, porque así lo dispuso, porque eso era precisamente lo que Él quería hacer y además le dio gran gusto hacerlo. La elección divina tiene que ver con Él, no contigo ni conmigo. En 2 de Timoteo 1:9 también leemos: Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos,
sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Antes de que todas las cosas existieran, ya Dios había decidido hacernos partícipes de su gracia salvadora, y esto por una razón que está en Él, no en nosotros. Un teólogo del siglo pasado, refiriéndose a la salvación, dijo: lo único que hay de mi parte con lo cual contribuyo a la redención es el pecado del cual necesito ser redimido. Es lo único que aportamos tú y yo, nuestro pecado. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Dios sabía que íbamos a pecar contra Él, que le íbamos a dar la espalda, que de ninguna manera le buscaríamos, y con todo y eso decidió elegirnos para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. De la misma manera, llama la atención el versículo 12 de Colosenses 3, que dice que somos su pueblo santo y amado. Dos características muy importantes: santos y amados, lo cual nos muestra el propósito y la motivación de Dios al elegirnos. ¿Para qué nos eligió Dios? Para que seamos santos. Esto quiere decir separados o apartados, tal como lo dice Tito 2, 11, 12. Vamos a leerlo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría y justicia y devoción a Dios. ¿Y por qué nos escogió Dios? Simplemente porque nos ama, y nos ama incondicionalmente, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Y para ratificar esta verdad, no puedo pasar por alto mencionarle Romanos 5:8, que dice así: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahora bien, como ya lo comentamos, todo esto es la base o el fundamento por el cual debemos vestirnos con ciertos rasgos de carácter. ¿Cuáles son esos rasgos? ¿De qué debemos vestirnos? De acuerdo con el verso 12, con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, y además con amor. Esta es la vestimenta que debemos ponernos cada día. Es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo dice: tienen que vestirse. Nadie lo hará por ti, ni Dios, ni tu familiar, ni tu vecino. No es deber de nadie más que de ti. Ni tampoco debemos hacerlo dependiendo de las circunstancias, si nos tratan bien o mal, o si amanecimos de buen humor o no. La buena noticia es que tú y yo contamos con los recursos de gracia para hacerlo. Contamos con una nueva capacidad en Cristo para no responder a las diversas situaciones que se nos presentan conforme a la vieja naturaleza, sino conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora veamos qué son cada uno de los componentes de nuestro outfit cristiano. Primero, tierna compasión, también traducida como entrañable misericordia. Es una empatía con el que sufre, que nos simbra por dentro y nos motiva a la acción. En Lucas 6:36 leemos: deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Hacerlo no es fácil, ya que tendemos a enfrascarnos en nosotros mismos y a ser indiferentes a las necesidades de los demás. Normalmente asumimos que nuestras necesidades son más importantes y urgentes que las de otros. ¿Cómo podemos vencer esta tendencia? La respuesta es con el Evangelio. No hay más, mi hermano. Dios tuvo misericordia y compasión de cada uno de nosotros cuando éramos pecadores, cuando no había en nosotros absolutamente nada que nos hiciera dignos de su amor o merecedores de su gracia. Entonces, ahí tenemos nuestra fuente de inspiración, el Evangelio. Dios nos vio en necesidad y en vez de hacerse de la vista gorda, nos amó y se involucró. Preguntémonos, ¿acaso no deberíamos tratar a los demás con la misma compasión con la que fuimos tratados? ¿Sabe? Lo mismo pasa con los otros elementos de nuestro outfit cristiano. La clave para manifestar esos rasgos de carácter ha sido, es y siempre será el Evangelio. El segundo componente es la bondad, la cual es la buena disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre bondadoso es aquel que disfruta el bienestar de los demás y aún está dispuesto a sacrificar sus intereses personales
para que ese fin sea cumplido. Veamos el mejor ejemplo de bondad en las Escrituras. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús soportó la cruz y no le importó la vergüenza que representaba este castigo por el gozo que le esperaba. ¿Y sabe cuál es ese gozo? Tu salvación y la mía. Cristo soportó la cruz teniendo en mente tu vida y mi vida. Eso es bondad. El tercer componente que menciona Pablo es humildad. Y vaya que esto sí que no es nada fácil. Muchos piensan que ser humilde es tratar de demostrarle a la gente lo sensatos que somos. C.S. Lewis decía, usted conocerá a una persona verdaderamente humilde no porque se refiere a sí misma como una persona sencilla, sino porque simplemente no habla de sí misma. En otras palabras, la persona realmente humilde no vive centrada en sí misma. La humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. El hombre humilde entiende que todo lo que es y todo lo que sabe es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo contrario de la humildad es el orgullo y el egocentrismo, aquel que se cree superior a los demás y piensa que todo el mundo debe girar en torno a su persona. Mis intereses, mis dificultades, mis problemas, mis deseos, ese es el mundo del orgulloso. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, menciona que el infierno debe ser representado como un estado en el que todo el mundo está pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos viven las pasiones mortales tales como la envidia, la presunción y el resentimiento. Esto quiere decir que las personas que no son humildes ya viven parte del infierno aquí en la tierra. En cambio, los ciudadanos del cielo maximizan a otros y minimizan el yo. Para crecer en humildad no hay otra opción más que el Evangelio. Solo mirando a Cristo podemos tener una guía práctica para transitar el camino de la humildad. En Filipenses 2, 3 al 8 leemos: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El cuarto componente que menciona Pablo en Colosenses 3:12 es gentileza, también traducida como mansedumbre. Cuando pensamos en una persona mansa, muchas veces pensamos en alguien débil, indeciso y sin convicciones, pero no es así. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, era un gran ejemplo de coraje y determinación. No solo resistió a Faraón, sino que durante 40 años lidió en el desierto con un pueblo terco y rebelde. No obstante, estará de acuerdo conmigo en que no tenemos ejemplo más grande que Cristo en cuanto a mansedumbre se refiere. En Mateo 11:29 leemos: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. El doctor John MacArthur define la mansedumbre como poder bajo control. Sabe, la mansedumbre nos brinda la capacidad de ser gentiles y considerados aún con los que nos dañan. El quinto componente de nuestro outfit es la paciencia, lo que se traduce como capacidad de aguante.
Esto se refiere a una persona que se rehúsa a dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza, sin importar cuánto se ha provocado ni por cuánto tiempo. Muchos dirán, bueno, yo aguanto, pero hasta cierto punto. Si ser pacientes nos parece difícil, simplemente preguntémonos, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo provocamos la ira de Dios antes de conocerle y aún así Dios nos tuvo paciencia? Pero más aún, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo hemos provocado la ira de Dios ya siendo cristianos y aún así Dios ha sido paciente con nosotros? Dios decidió no quitarnos lo que ya nos dio, sino continuar trabajando en nuestras vidas para perfeccionar la obra de gracia que inició en nosotros por gracia. Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Con esta exhortación, Pablo nos muestra un ejemplo del carácter cristiano puesto en acción. Es decir, ¿de qué manera podemos ser pacientes con los demás, principalmente con los que nos han agraviado? La respuesta es siendo comprensivos con sus faltas y perdonándolos sobre la base del perdón de Dios hacia cada uno de nosotros. La palabra perdonar en el griego original es la palabra charizomai, derivada del vocablo charis, que significa gracia. El perdón está íntimamente relacionado con la gracia. Esto en términos prácticos significa que cuando somos ofendidos, no debemos enfocarnos en el agravio del ofensor, sino en la bendita gracia por la cual fuimos perdonados. Ahora, ¿por qué resulta tan complejo perdonar las ofensas? Precisamente porque no filtramos a las personas que nos ofenden con los lentes del Evangelio. Mirar el Evangelio nos pone en nuestro sitio y pone las cosas en su justa dimensión. Cuando nos sentimos agraviados, tendemos a maximizar la ofensa. Cuando miramos el Evangelio, reconocemos que nosotros no podemos jactarnos de ninguna superioridad moral con respecto a nuestro ofensor, por cuanto Cristo ha saldado en la cruz una cuenta impagable por nuestros propios pecados. La última frase del verso 13 es muy reveladora. Dice, así que ustedes deben perdonar a otros. Lo cual nos recuerda que el perdón para el creyente no es una opción, es un deber. El sexto componente que menciona Pablo es nada más y nada menos que el amor. Versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. La frase sobre todo hace alusión a algo que es sumamente importante, en este caso el amor. El amor es el vínculo perfecto, lo que nos une en perfecta armonía, lo que nos da cohesión como iglesia. Sin amor, no seríamos capaces de ser compasivos, bondadosos, humildes, gentiles y pacientes con otros. El amor es la prueba de que estamos creciendo y que nuestro carácter refleja cada vez más a Cristo. Nuestro Señor Jesús enseñó lo siguiente en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amarnos unos a otros es un tremendo testimonio al mundo de nuestra fe en Cristo y de que seguimos sus pisadas. Pablo añade algunos otros componentes en los siguientes versículos. Versículo 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Cuál es esa paz que viene de Cristo? Es una paz única. Es una paz resultante de su obra redentora. Tú y yo disfrutamos de una paz con Dios, ya que Dios ha reconciliado todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, haciendo la paz por medio de Cristo, tal como lo aprendimos en el capítulo 1 de esta misma carta de Colosenses. Ya no hay enemistad entre el creyente y Dios, porque Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar en la cruz, tal como lo leemos en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no solo tenemos paz con Dios, también disfrutamos de la paz de Dios. Esa confianza que tenemos como creyentes de saber que nuestras vidas están en las manos de nuestro Padre amoroso.
Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, dice Filipenses 4:7. Además de la paz con Dios y la paz de Dios, ahora también disfrutamos de una paz entre nosotros como cuerpo de Cristo. Y es justamente a esa paz a la que se refiere Colosenses 3:15, cuando dice que como miembros de un solo cuerpo estamos llamados a vivir en paz. Y esto para los colosenses era sumamente relevante, ya que en Cristo se cayeron las barreras y las enemistades entre judíos y gentiles, cultos e incivilizados, entre esclavos y libres. Pablo añade, y sean siempre agradecidos, lo cual es un llamado a no olvidarnos de esta gran virtud, ya que un creyente que realmente aprecia la gracia de Dios tendrá siempre un corazón agradecido para con Dios y para con los demás. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pablo concluye esta sección de la carta haciendo un llamado a ser llenos del mensaje de Cristo con toda su riqueza, haciendo alusión al Evangelio y a la misma palabra de Dios, la cual tiene por tema central a Cristo y su obra redentora. ¿Sabe? La palabra de Dios debe encontrar una residencia permanente y confortable en nosotros. Así que lea la Biblia, escuche la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, sature su mente y corazón de la palabra de Dios y sobre todo, póngala en práctica. Otra encomienda es enseñarnos y aconsejarnos unos a otros con la sabiduría de Dios. Es decir, que nuestra enseñanza y consejo siempre tengan como base la palabra de Dios y nada más. Ahora, la palabra de Dios también debe ser cantada. Dice la última parte del verso 16. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Sabe? Cantar a Dios es algo excelente, algo extraordinario. Solo tengamos cuidado de lo que cantamos. La Biblia es muy clara. Salmos, himnos y canciones. Pero todas estas expresiones deben tener un sustento bíblico y deben estar acordes con la sana doctrina. El pastor y teólogo Warren Wiersbe escribió lo siguiente: estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología buena y mala de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan, ya que la música alcanza la mente y el corazón al mismo tiempo, teniendo la posibilidad de ser un instrumento maravilloso en las manos de Dios o un arma terrible en las manos del diablo. El propósito de los cantos en la iglesia no es entretener ni crear ambientes, es alabar a Dios y edificarnos mutuamente. Y el modelo seguro para lograrlo, los salmos, las escrituras. Finalmente, el versículo 17 viene a redondear perfectamente toda esta sección de exhortaciones. Pablo nos llama a ser embajadores de Cristo, a ser dignos representantes suyos aquí en esta tierra, en toda palabra y obra. Leamos el último verso de nuestro estudio de hoy, versículo 17, que dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero concluir con estas preguntas. ¿Qué pasaría si todos nosotros tomáramos en serio este código de vestimenta? ¿Qué sucedería en nuestros matrimonios, por ejemplo, si nos vistiéramos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia? ¿Cuál sería el impacto en nuestras relaciones interpersonales si procuramos la paz, la gratitud y el consejo? ¿Cómo viviríamos si estuviésemos saturados de la palabra de Dios y aún la expresáramos continuamente a través de salmos, himnos y canciones? ¿Cómo serían nuestras decisiones diarias si asumiéramos el rol de embajadores de Cristo en toda palabra y acción? Piénselo. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendita palabra, la cual es viva, eficaz, la cual también es inerrante y es suficiente para nosotros. Gracias por este estudio, Señor, gracias por recordarnos la importancia de nuestro outfit, de la manera en la cual nos vestimos. Y Pablo exhorta a los creyentes a vestirnos con ciertos rasgos de carácter. Ayúdanos, Señor,
con cada uno de estos. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, sobre todo amor, que es el vínculo perfecto. Señor, ayúdanos también a ser dignos representantes tuyos, a ser embajadores en palabra y obra. Es lo que te pedimos en esta ocasión, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, por esta exhortación tan oportuna a nuestras vidas, tan práctica, Señor. Gracias. Amén. Familia en la fe, gracias a Dios por este tiempo en su palabra. Me dio mucho gusto compartir este mensaje con ustedes. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.